Una vez que tenemos la estructura federada del modelo, en qué archivos voy a dividir el proyecto y más o menos tengo en la cabeza en qué equipos de trabajo voy a dividir el proyecto, voy a necesitar un calculista, un ingeniero de instalaciones, un arquitecto, etcétera, puedo irme a la estructura de carpetas. Y este es un dato importante. Muchas veces cuando implantamos nos ponemos a hacer la estructura de carpetas lo primero y es lo último, es la derivada final de todo el proceso de tener un proyecto que hacer con unos objetivos BIM, de saber y pensar cómo divido en ficheros ese proyecto y al final del todo sale esta estructura de carpetas, que no solo tiene que ser reflejo del proyecto, sino también del flujo de trabajo ISO 19650, WIP, trabajo en progreso, compartido, publicado y archivado. Pues nos venimos aquí a la pestaña de estructura de carpetas y lo primero que puedo hacer es definir el entorno de datos común. Vamos a suponer que es Autodesk Construction Cloud, ACC, de la empresa BIM Learning, del Hub BIM Learning. O Dropbox, o Trimble, o SharePoint, o OneDrive, lo que sea. La solución tecnológica en la nube normalmente o en la red local que va a coger los ficheros. Esa es la parte más fácil y sencilla de contratar. Y en la descripción del uso, pues incluso puedo definir, pues habrá ACCC para compartido y publicado como cliente quizás, pero en WIP cada equipo, cada empresa trabajará en su propia red. Este es el concepto de entorno de datos compartidos, distribuidos. Es un poquito más real. Realmente los clientes, pues imaginaros a DIF o a ENA, les da lo mismo lo que los proyectistas e ingenieros hagan en WIP. Ellos lo que quieren es en compartido en cierta fecha que le entregues el modelo para que ellos lo revisen a ver si está de acuerdo. Y esta es la realidad de un entorno de datos común realmente. No tiene que estar todo en la misma solución tecnológica. Por eso he puesto este ejemplo un poquito también para profundizar en los conceptos de gestión BIM. En cualquier caso, tanto si es una única plataforma o es esta plataforma distribuida, pues hay que crear la estructura de carpetas. Lo primero que vamos a hacer es añadir carpeta, pero podemos copiar la estructura de carpetas. Si ya la tenemos creada y en nuestros estándares BIM de nuestra empresa tenemos las típicas publicado, compartido con las opciones que sean, podemos ir a importarla. Vamos a proceder a importar esa estructura de carpetas estándar que tenemos en nuestros despachos, en nuestras empresas. Tenemos aquí este primer botón de importar estructura de carpetas. Tengo preparado por aquí en documentos, el proyecto demostración. Imaginar que ahí guardáis esa estructura de carpetas. Seleccionamos y aquí a lo mejor tenéis vuestra estructura estándar, no tenéis que volver a escribir uno por uno. Aquí en el proyecto demostración, pues podéis reescribirlo, hay un botón aquí de edición, que es proyecto, le podéis poner el código de proyecto, pero no me acuerdo ahora el que puse antes, pero habrá un código de proyecto y nosotros solemos poner una pequeña descripción, 60 viviendas de no sé qué o naves logísticas de no sé cuánto. Bueno, en este caso es una demostración, porque así es más fácil que la gente encuentre la carpeta de proyecto. Aparte de que se ordenen automáticamente por el código de proyecto. Esto sería lo ideal, ¿no? Ni siquiera poner proyecto delante, sino directamente esa codificación de código de proyecto que funciona muy bien por año y número. Del año 2024, voy a ponerle un 4, el proyecto 54. Esto funciona muy bien. Tenemos más opciones. Habéis visto que tenemos aquí la opción de editar carpeta, de crear carpetas nuevas, de borrarlas. Vamos a suponer aquí en arquitectura que quiero generar un flujo de trabajo interno WIP. Bueno, tenemos un botón aquí que crea carpetas WIP, WIP para probar, WIP aprobado, que es un código, un flujo de trabajo que nosotros hacemos en BIM Learning, dentro de WIP. Como si hubiera un entorno de datos común ya dentro de WIP por su lado. Hay un WIP puro,
un WIP para probar, que será como el compartido, y un WIP aprobado, que será como el publicado. Pero todo eso es sucediendo antes dentro de mi equipo de trabajo, en este caso de arquitectura. Si yo quiero reproducir ese flujo de trabajo, ¿veis? Que dais un botón, WIP para aprobar, WIP aprobado. Bueno, esta es una de las opciones para que repliquéis el flujo de trabajo en WIP que nosotros tenemos. Pero también tenemos la opción, por ejemplo en estructura vamos a hacerlo, de seguir creando carpetas y subcarpetas. Pues vamos a crear la carpeta 023, no, 0223, porque tiene otro nivel, que serían plantillas estructurales. Imaginar que necesitamos otro nivel de carpetas, puedo crearlo. Así de sencillo. Como veis, con estas herramientas defino muy fácilmente la estructura de carpetas y luego además, cuando ya tengo la estructura de carpetas o me la han dado a través de Nomenclator Manager, puedo crear esta estructura de carpetas donde yo lo decida. Vamos a crear esta estructura de carpetas también en mi ordenador, por ejemplo. Crear estructura de carpetas en el equipo. Bueno, pues tengo aquí un proyecto de demostración, por ejemplo, en archivado. Si yo me voy ahora, ¿veis? En archivado me ha reproducido la estructura de carpetas. Como veis, es muy fácil. Si yo siempre tengo la misma estructura de carpetas para mis proyectos o muy parecida, pues la vuelco primero para así ahorrarme bastante trabajo, modifico lo que sea necesario o menester y por último, cuando ya están creadas las carpetas, para no repetir el trabajo, la vuelvo a crear donde me interese. Vamos a continuar con herramientas para crear este plan de ejecución BIM o requisitos BIM, pliego BIM. Vamos a saltarnos otros apartados para dejarlo al final y vamos a ir a objetivos y usos BIM. Objetivos y usos BIM ya lo hemos tenido que rellenar, pero tiene su pantalla específica. Lo hemos tenido que rellenar al principio porque era un requisito previo indispensable para cualquier documento de gestión BIM. Vamos a clicar sobre la herramienta en objetivos y usos. Veis que tenemos extracción de planos, que ya lo hemos incluido en la parte inicial al abrir el programa, pero podemos seguir colocando objetivos BIM. Vamos a añadir otro objetivo BIM. Clicamos en el más. Y, por ejemplo, vamos a colocar uno muy básico, extracción de mediciones. Mediciones. Prioridad alta, es muy básico. Bueno, y la descripción la tengo preparada en el portapapeles. Estación de mediciones para presupuestos y ofertas. Y recordar que es muy importante personalizar los objetivos y usos BIM. En este caso es un objetivo de mediciones para una subcontrata. Incluso podríamos colocar más especificaciones a la hora de definir el uso del modelo para una subcontrata, por ejemplo, de instalaciones de tuberías, para con protección contra incendios, por ejemplo. El porcentaje de mediciones que tienen que salir directamente del modelo, para qué es exactamente, licitaciones, pagar en obra a los suministradores. Hay que especificar todos esos detalles porque realmente, ya lo hemos visto durante el curso, la especificación del uso BIM casi es la parte primera contractual que define qué tiene que tener el modelo. Casi con un buen objetivo BIM entre partes quedaría muy claro qué hay que modelar y qué no hay que modelar y nos podríamos ahorrar casi el resto. Pero bueno, vamos a continuar porque nos vamos a centrar en las herramientas de Nomenclator. Roles afectados. Pues en este caso los modeladores. Los modeladores tienen que modelar adecuadamente para conseguir ese objetivo BIM. Y grabamos. Vamos a continuación a ver la asignación del capital humano. Equipos de gestión, equipos de trabajo, tax team, agentes que participan, porque al final todo esto lo hacen personas, y funciones. Yo empezaría creando primero roles o funciones. Recordar que la ISO, a diferencia de la PAS 1192 inglesa,
define mejor rol que persona. Y aquí vamos a parar un momento para recordar parte del curso. Una función es una serie de tareas y de objetivos. Un rol se asigna y se asimila más a una persona, al coordinador, al jefe de proyectos, al CEO. Sin embargo, las funciones son tareas específicas. Y funciona mejor en las organizaciones funciones, ¿por qué? Porque hay determinados proyectos pequeños en los cuales varias funciones las puede hacer la mismo rol o persona. Sin embargo, si el proyecto es muy grande, quizá cada función, por su magnitud, lo tenga que hacer un único rol. Funciona mejor la división en funciones más que pensar en roles. Este es el señor que hace la arquitectura, este es el señor que hace la estructura. Si la estructura es muy sencilla, un arquitecto, aunque no esté muy acostumbrado a hacer estructuras, podría hacer también la función de estructura, así de sencillo. Otra cuestión es que sea un estadio de fútbol y oye, este señor hace muy bien arquitectura, pero experiencia en estructuras, lo básico. No, mejor un ingeniero estructural. Por eso es mejor hablar de funciones. La herramienta ya la conocéis porque la hemos visto anteriormente, al principio, como requisito mínimo. También conocéis la creación de equipos de gestión y task team o equipos de trabajo. Hemos creado equipos de trabajo. Si hubiera, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplo para recordarlo, si hubiera otra empresa y tuvierais que indicarla en vuestro flujo de trabajo, por ejemplo, el cliente, ¿vale? Porque aquí tendríais que meter, como los equipos de trabajo, vuestros propios equipos de vuestra empresa y los subcontratados por vosotros. Están dentro de Beam Learning. Imaginar que Beam Learning subcontrata el paisajismo o la decoración a un decorador, un profesional. Pues estaría, ¿veis? Yo que añadiría, debe seleccionar un equipo de tarea. Vale, pues vamos a seleccionarlo. Ahora sí, pues un paisajista, quizás. Paisajista. Sin embargo, empresas diferentes, equipos de desarrollo o de gestión diferentes, vendrían aquí con equipo de gestión. Pues vamos a poner directamente el ayuntamiento, que sería el cliente. Ayuntamiento, cliente. Y el cliente tendrá sus servicios técnicos, sus servicios subcontratados, exactamente igual que en Beam Learning, como estáis viendo en el ejemplo. Vamos a ir a agentes, al siguiente botón, a la siguiente herramienta, y aquí hacemos el típico panel donde describimos los datos de contacto de cada una de las personas que va a trabajar en los diferentes equipos de gestión y los equipos de trabajo, así de sencillo. Esta tabla que normalmente los modelos de BIP vienen al principio, pero que no tiene mucho sentido que vaya al principio, porque hasta que no tiene los objetivos BIM y el modelo y la estructura federal del modelo, en cuánto vas a dividir los trabajos y las funciones que necesitas para desarrollar esos modelos, pues no tiene ningún sentido ni siquiera hacer equipos de trabajo y asignar gente al equipo de trabajo. Todo esto vamos a aprovechar el conocimiento de Nomenclator Manager para recordar los conceptos de gestión BIM. Y aquí, pues bueno, pues vamos a poner cualquier nombre, Pepe López, función, pues el BIM Manager, tipo de agente. Fijaros que en esta ventana tenemos la nomenclatura propia de la ISO y además en inglés. Vamos a verlo. Parte contratante principal y parte contratada. Repito, parte contratada principal y parte contratada secas. Es decir, el cliente, tu empresa de arquitectura o de ingeniería que hace proyectos y tus equipos de tarea y equipos subcontratados por ti para que te ayuden a hacer el trabajo. Vamos a poner que es de Beam Learning y aquí ya aparecen y saltan las diferentes funciones que has creado previamente. Vamos a suponer departamento de arquitectura. Aquí tenemos un apartado de organizaciones, de empresas realmente, bueno, empresas o ayuntamientos o administración, pues aquí nos faltaría poner la empresa o la administración de turno. Teléfono y usuario de Revit. El usuario de Revit es para que se puedan identificar correctamente quién ha modelado o no ha modelado tal o cual modelo cuando se abra el modelo. Hay un usuario de Revit, está personalizada la herramienta para Revit, por eso viene aquí el usuario de Revit. Y aquí podemos indicar o no las tareas específicas
Pero bueno, si ya lo habéis indicado en las funciones, pues no sería necesario. Pero aquí podemos recordarle que tiene que hacer tal o cual modelo de arquitectura, o el vínculo, o los grupos, o las tablas, lo que corresponda. Vale, veis que no me deja. Si no termino con el mail, me lo voy a inventar. Vale, y aquí vamos a poner cualquier cosa para que me deje continuar. Esto está bien porque cuando completemos todos los agentes y se irán incorporando cuando el desarrollo de proyecto avance, aparecerá gente, desaparecerá gente, habrá que actualizar ese directorio de personas y como veis tenemos todos los datos de contacto, porque esto de BIM funciona porque es colaborativo, porque te llamas por teléfono, porque te mandas un email, o sea que esta parte es básica y bastante importante en el PIB, ¿no? Para hacer comunicaciones directas entre agentes. Vamos a ver ahora herramientas para indicar reglas de modelado, tanto si eres el cliente, porque lo quieres que se modele de tal manera, como si eres el proyectista que tiene que licitar, que le vas a informar a tu cliente cómo se va a encontrar el modelo, qué precisión, qué elementos se van a modelar, cuáles no, cuáles en 2D, cuáles en 3D, o otras muchas reglas de modelado que se pueden ver. Tenemos dos herramientas, son las normas de modelado y a su izquierda grupo de normas. Podemos agrupar las normas en grupos para que se entiendan y se organicen mejor. Normas para arquitectura, normas estructurales, normas generales de modelado. Podemos utilizar el orden que más nos interese. Y como veis en la pantalla tenemos la posibilidad de crear normas generales que no están adscritas a una categoría determinada, porque hay normas específicas de muros, de suelos, de ventanas, de puertas, y luego hay normas generales. Vamos a crear una norma general. Así que nos venimos aquí a añadir nueva norma. ¿Veis que lo tenéis aquí disponible? Tenemos renombrar, duplicar, editar, borrar. Vamos a añadir una nueva norma. Y simplemente tenemos que seguir el orden de las opciones. Nos pregunta si es norma por categoría o norma general. En este caso es una norma para que se incluyan al principio del modelado los limitantes urbanísticos, los fondo edificable, la alineación de fachada, la altura máxima de cornisa, la altura máxima de torreón, esas limitaciones en altura y en planta que nos definen los límites de nuestra volumetría. Lo vamos a hacer con planos de referencia, pero bueno, podemos colocarlo como norma general, lo veis aquí arriba, o como norma por categoría. Si lo coloco como norma por categoría, luego tendré que decirle a qué categoría queda afectada la norma. Vamos a dejarlo como norma por categoría, aunque os digo que nosotros, por ejemplo, la tenemos como norma general, aunque luego indicamos que hay que hacer un plano de referencia. Estas son decisiones que tenéis que tomar vosotros. Vamos a colocar el título. Pegamos. Alineaciones, retranqueos y alturas del plan general. Antes de seguir, una vez puesto el nombre de la norma, veis que yo puedo incluirla o no en el BIP. ¿Y esto por qué es? Porque, como os he dicho y he repetido varias veces, esta herramienta nos sirve para hacer nuestros estándares de modelado en la empresa, en el despacho, en la ingeniería. Y yo puedo querer en ciertos planes de ejecución BIM o no incluir o no esta norma. Si yo no estoy haciendo nada de edificación y estoy haciendo una reforma o otro tipo de trabajo, pues esta norma no tiene sentido. No voy a incluírsela al cliente en el BIP que le voy a entregar. ¿Ves? Así que lo puedo clicar y desclicar. Si estoy haciendo justamente un BIP particular para un cliente, pero estoy copiando, que ya lo aprenderemos, las normas generales de mi despacho. Vamos a colocar el contenido, que lo tengo preparado. Copiamos. Pues para que la veáis, se crearán una subcategoría nueva de planos de referencia llamados planos urbanísticos. ¿Para qué? Para poder modelar esas alineaciones y esos planos urbanísticos limitantes de la volumetría de mi edificación. Y además indica que cada uno de los planos tiene que tener un nombre, para que se sepa que este plano es la alineación a fachada de la calle del reloj, o el fondo edificable a partir de la calle del reloj, o la altura máxima de cornisa por tal o cual calle. Cada plano de referencia urbanístico
Bien indicado porque va a dar a una calle o es el fondo edificable de una de las fachadas. Hay que identificar claramente cada plano urbanístico. Como le he dicho que sea una norma por categoría, yo puedo venir aquí y seleccionar las normas por categoría. Veis que tengo plano de referencia aquí al final. Intento grabar, pero claro, una cosa buena es que me recuerda que tengo aquí unos campos obligatorios que tengo que cumplir. Entre ellos, ¿cuál está? Oye, ¿qué equipo de trabajo tiene que desarrollar esta norma? Porque claro, un problema muy común en los despachos es que tú haces un montón de normas, el BIM Manager hace un protocolo gordísimo que se guarda en un cajón. Y uno de los problemas también de los modeladores a la hora de acceder a lo que tienen que modelar es qué me toca a mí. Porque claro, si hago leer a todo el mundo las normas urbanísticas, quizá el de estructuras o el de instalaciones o el que pone tubos se aburre y no llega a sus propias normas. Esto lo veremos cuando trabajemos en el Nomenclature for Revit, que tú puedes leer solo, dirigirte solo a las normas que te afectan, al departamento de arquitectura, en este caso. Y una cuestión que exige la norma, y es interesante, es que las normas se deben poner porque están pensadas para cumplir tal o cual objetivo BIM. No se pueden pedir normas ni requerimientos de modelado sin ningún sentido. Tienen que estar relacionados con algún objetivo BIM, o del proyecto, o tu despacho, o de tu cliente. En este caso, es clarísimamente, esta norma es ¿para qué? Para que los planos salgan bien, teniendo en cuenta las limitaciones urbanísticas. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues podemos pegar una URL, documentos de apoyo. La norma escrita está muy bien, pero si tienes un enlace a una norma más completa, a un vídeo o a un PDF, mucho mejor. En empresas grandes, que se lo pueden permitir quizás, incluso pequeñas, no viene mal de vez en cuando para ciertas normas crear un pequeño vídeo de 1 minuto para explicar mejor aún por qué se pide esa norma. Y esta también es una manera muy útil e interesante de transmitir los estándares de modelado de tu empresa a tus trabajadores antiguos y los nuevos que vayan apareciendo. Repito, esta herramienta no solo hace BEP y pliegos BIM y requerimientos del cliente, está pensada para implantar BIM. Y este es un buen camino. Los vídeos cortos funcionan muy bien, son más largos y si no, en su defecto, pues un PDF, una URL o directamente un PDF con su pequeña imagen o croquis. Vamos a colocar, por ejemplo, estas normas urbanísticas del ayuntamiento para recordar a los modeladores qué es esto de las normas urbanísticas. Lo pegamos. No tengo vídeo, pero podríamos enlazar un vídeo y si hemos hecho un pequeño croquis, lo tengo aquí preparado, pues metemos ese pequeño croquis en formato PDF para que cuando el modelador vea la norma pueda pasar el ratón por encima y se activa una pequeña imagen que le explica aún mejor de qué se trata la norma. Veis que nos falta seleccionar grupos de normas. No hemos creado ningún grupo de normas, no pasa nada. Vamos a aprovechar para añadirlo. Vamos a poner arquitectura generales. Normas generales de arquitectura. Y así agrupamos convenientemente. Ya está. Fases. Si tenemos fases, esto va, bueno, en básico y en ejecución. Etiquetas. Las etiquetas están muy bien, ¿por qué? Porque nos permiten buscar normas por eso, por etiquetas, igual que las búsquedas en Internet. Hacer doble clic. ¿Y qué etiquetas pondría yo aquí? Pues planos de referencia. O también pondría normas urbanísticas. O fondo edificable. Bueno, lo que entendáis vosotros que puede ayudarme a localizar una norma más rápidamente por su etiquetado. Y esta parte es la parte que también indica la norma ISO que tenemos que cumplir. Claro, tenemos una norma y la ISO no deja de ser, como todos los protocolos 9001 de calidad, pues un chequeador. Tú tienes unas condiciones que quieres que se cumplan, una calidad, y para ver si se cumple la calidad tienes que hacer unos chequeos. En este caso es muy fácil. Vamos a poner un chequeo, escribir valor, comprobar.
que se han modelado los planos urbanísticos de la ficha urbanística, se sobreentiende. Se puede rehacer, se puede no rehacer, se pueden poner más chequeos, menos chequeos, depende. Depende de la norma. Estos son los chequeos que debería hacer un modelador antes de entregar el modelo. Y oye, ¿he comprobado que están todos los planos de la ficha? Sí, no, voy a revisarlo, voy a bajar la ficha, la tengo aquí disponible o no la tengo disponible en datos previos, como sea. He comprobado que están los muros en milímetros y tienen los nombres de los materiales. Sí, no. Esto es obligatorio según la ISO. Aquí, como veis, al final dice añadir la norma al LOIN como información mínima necesaria. Y esto también juega con la ISO 19650. Esto puede ser una norma de tu despacho. No tienes por qué incluirla en ningún LOIN ni nada parecido. Pero si tu cliente te está exigiendo un LOIN o si tú eres el cliente y quieres que esto se haga entre los proyectos, cuando tú contrates o licites para contratar un arquitecto, quieres que el arquitecto modele esos planos urbanísticos, lo deberías meter como norma en el LOIN, como información mínima necesaria. Digo, sí, en mi modelo de arquitectura quiero que se quede que estén modelados la ficha esa que te da el ayuntamiento a modo de planos de referencia, que transmitas esa información desde la ficha del PDF del ayuntamiento al modelo para revisar y comprobar y no tener disgustos el día de mañana porque se ha hecho una volumetría que se pasa de la normativa. Vamos a incorporar al LOIN esta norma. Clicamos en añadir norma al LOIN. Copiamos el texto para no tener que volver a trabajar. Se copia el texto porque es lo que vamos a poner en el LOIN. Y aquí hay un campo para indicar qué equipo es el responsable de hacer cumplir ese LOIN. Despliego aquí. Se ha ido un poquito a la izquierda. Tengo aquí el departamento de arquitectura. Y indicamos que esta información mínima necesaria tiene que ser completada por el equipo de trabajo Departamento de Arquitectura, que es lo que exige el LOIN. ¿Qué información mínima? En este caso es información geométrica. ¿Y quién tiene que hacer cumplir esta norma? Ya podemos grabar la norma, está completa. Y aquí aparecerán todas las normas para que las podamos visualizar. De hecho, podemos abrir el enlace URL, vamos a picarle. Aquí hemos enlazado a la página del Ayuntamiento de Madrid o a nuestros propios estándares de la empresa. No tiene que ser una URL externa, pueden ser nuestros propios estándares. O el PDF, esa imagen que va a ayudar a entender mejor la norma, son nuestros propios protocolos o una parte de nuestros protocolos. Ya que los hacemos, pues aprovechamos y esos fragmentos, en este caso, que sirven para explicar mejor esta norma en concreto, pues los coloco como un fragmento de PDF para que se entienda mejor y no haya dudas. ¿Esto qué va a hacer? Ahorrar muchísimo trabajo al BIM Manager, al implantador BIM, porque está todo escrito, incluso con sus croquis y dibujos y sus referencias. Habrá parte que os pregunten la gente nueva o a la hora de implantar o como implantadores, BIM, pero está todo escrito, que es de lo que se trata cuando hacemos un protocolo o una implantación BIM. Vamos a hacer una cosa, vamos a ver un protocolo ya mucho más completado para ver cómo funcionan los filtros por etiquetas, por categoría. Pinchamos aquí arriba y en vez de en demostración vamos a cambiar de carpeta y vamos a ir a uno de los protocolos que tengo preparados. He cambiado de carpeta, ya no estoy en otra carpeta, en la propia mía de trabajo. Y aquí, como veis, hay un montón de protocolos de clientes que estamos preparando. Vamos a coger este protocolo de estándares de arquitectura que está bastante completo. Y vamos a ver en el BEP, las normas. Un segundo. Aquí, como veis, tenemos muchísimas normas. Este es un protocolo completo de un cliente. Normas generales y muchas normas por categorías. Incluso en el grupo de normas, vamos a verlo,
Tenemos normas generales de modelado, de inicio de proyecto, normas para medir y presupuestar, de grafismo. ¿Ves? Que cada grupo de normas. Alineaciones y retranqueos y alturas urbanísticas. Lo primero que hay que hacer al inicio de un proyecto. Meter esto. Punto de reconocimiento. Cómo trabajar con DWGs. Le dais doble clic, ¿vale? Y tenéis aquí la norma para que se lea. Vamos a volver a normas. Y aquí tenemos todas las normas. Vamos a pinchar capas del núcleo. Los muros tendrán configurada su estructura de capas, manteniendo el núcleo de la hoja del ladrillo o de estructura metálica si es cartón yeso. De tal manera que cuando se acote con objeto de crear planos de replanteo de albañilería, al seleccionar caras de núcleo. De esta manera de modelar, si está modelado tal y como se indica, los planos de replanteo de albañilería son prácticamente automáticos con las herramientas de Revit. Como veis, tenemos que descender a la hora de crear normas al propio modelado intrínseco de Revit, a botones muy específicos. No me gusta mucho esa tendencia que hay a crear normas muy genéricas, que son brindis al sol muchas veces, la paz en el mundo, perdonadme la broma. Vamos a bajar directamente, estamos hablando de capas de muros, de la capa de caras de núcleo y de acotado a caras de núcleo para planos de replanteo de albañilería. Más específico no se puede ser desde el punto de vista constructivo. Y es de lo que se trata cuando implantamos BIM. Dicho esto, pues fijaros, vamos a filtrar las normas por habitaciones. Vamos a ver qué normas hay para habitaciones. Te toca como modelador hacer normas de habitaciones y no aquí en Nomenclator Manager, pero sí en Nomenclator for Revit, pues quieres filtrar, oye, a ver, ¿cuáles son las normas? Pues mira, es que me piden algo del sector de incendio. Las habitaciones tendrán aplicado el parámetro sector de incendio, donde informar a qué sector de incendios pertenece. Pues tú como modelador ya sabes. Si no sabes los sectores de incendio lo preguntarás, pero sabes que tienes que completar este parámetro. Vamos a cambiar de filtro, los niveles. Tenemos aquí una norma de nivel. Si fuera necesario un nombre más detallado extendido de los niveles, utilizará el parámetro nombre extendido de nivel. Para cuestiones más complejas, niveles y subniveles. Niveles de entresuelo, niveles de muelle de carga. Esto es para una nave logística, que había un nivel justo de la plataforma de carga. Como veis, también podemos personalizar las normas en función de nuestro cliente. Si estamos haciendo naves logísticas, para el cliente sí es importante que el nivel de muelle de carga esté bien definido. Al fin y al cabo es de lo que va a vivir el cliente. O tenemos por aquí numeración de planos. Como veis, tenemos todas las herramientas para organizar y detallar perfectamente nuestras normas. Si somos un equipo de trabajo, la dirección facultativa, arquitectura 1, vamos a ver qué normas tenemos que cumplir. Pues estas. Arquitectura 1, a ver qué normas. No tiene normas, porque eso debe ser de otro equipo. O la gente de estructuras. Vamos a filtrar por el equipo responsable del modelado, por ejemplo, arquitectura. Pues, por ejemplo, en este caso, en este estándar, arquitectura tiene que hacer cumplir estas normas con DWGs, con muros, despieces, con el símbolo del norte. Por fases, también podemos por fase de ejecución, por proyecto de ejecución, por proyecto básico, por objetivos, BIM, o por etiquetas, esas etiquetas que hemos ido creando para que nos cumpliera por niveles, por ejemplo. Como veis, tenemos una serie de herramientas que nos permiten filtrar y encontrar la información mucho más fácilmente. Aparte, podemos renombrar la norma, podemos duplicarla, porque muchas veces las normas son parecidas, son duplicados, tuberías con conductos tienen mucho parecido, trabajamos menos, o las podemos editar para arreglar lo que sea necesario. En este caso, podemos indicar que arquitectura y arquitectura 1 además necesita cumplir esta norma y se graba. Realmente el modo de empleo de esta herramienta es muy útil, repito, en 3 casos. Para crear los estándares de modelado de tu empresa,
a partir de esos estándares de modelado y adaptándolo al cliente el plan de ejecución BIM, o si eres un cliente para tener tus estándares de modelado que tú creas que precisas en tus proyectos, para reclamárselos a los proyectistas. Por eso tiene este triple función la herramienta Nomenclator Manager. Vamos a ver ahora la herramienta del LOIN, del nivel de información mínima necesaria, según la ISO. Vamos a clicar en la herramienta. Y lo primero vamos a entender cómo se lee el LOIN. Veis que hemos podido transmitir ciertas normas de modelado a requerimientos de información mínima necesaria. En esta primera columna, y lo tenemos aquí abajo en la leyenda, tenemos el tipo de información, como dice la UNE 17412, que la información mínima necesaria puede ser geométrica, parámetros, información o vínculos o enlaces externos. Veis que aquí tengo casi todo. Esto es chapados, alicatados, chapados, muros en proyecto básico. Bueno, y aquí ya aparecen parámetros. En este parámetro se indicará el elemento revisado a efectos de defectos detectados. O enlaces, enlace URL a una ficha de marcado comunicatario del producto, la típica ficha que hay que recepcionar en obra para comprobar que el elemento constructivo es correcto y es legal que entre en la obra. Eso es lo que tenemos. Pero para ordenar un poquito más esto tenemos igualmente filtros. Podemos filtrar para que solo aparezca geometría, parámetros o enlaces. Vamos a quitar porque los filtros se suman en todas las ventanas. Por categoría, vamos a ver lo que afecta a los muros. Imaginaros que sois un proyectista, un modelador. Y, oye, ¿qué información mínima necesito meter en los muros? Pues aquí tenéis. Muros generales de proyecto, características térmicas a los muros, cómo debo modelar los muros en proyecto de ejecución y construcción, cómo tenemos que meter las piezas, los pasatubos, elementos de hormigón prefabricados. Vamos a meter, por ejemplo, tuberías, a ver qué nos dice de tuberías. Pues mira, en tuberías tenemos más. Tenemos cómo tengo que modelar en milímetros, cómo tengo que nombrar los circuitos, cómo tengo que modelar de forma esquemática en proyecto básico. Porque veis aquí en la columna que hay más adelante quién es el responsable de hacer cumplir. Por ejemplo, en este caso el equipo MEP o la dirección de ejecución de obra, si estamos en fase de obra. ¿Qué parámetros afectan? En este caso esta información es paramétrica, ¿no? Es alfanumérica. Pues entonces irá asociada a un cierto parámetro de mantenimiento semestral, quinquenal. Si el parámetro es de tipo de ejemplar, qué categorías quedan afectadas, en qué fase queda afectado, qué usos implicados BIM. Por ejemplo, se modelará de forma esquemática con la herramienta marcador de posición. Estamos en fase de proyecto básico, como mucho. Yo puedo reescribir la norma. Vamos a darle a reescribir. Y esta es la ventana que me permite generar normas. Tengo que asociarlo a una categoría o a varias, ¿no? Porque, por ejemplo, si estamos hablando de dispositivos eléctricos, electrónicos, sabéis que hay un montón de categorías de Revit. Dispositivos de comunicación, iluminación, seguridad. En general, esas categorías de Revit pues, pueden compartir la mayoría de las normas. Son cajas que hay que colocar en el modelo con unas dimensiones y con unos datos suelen ser bastante parecidos. Este es el texto que podemos copiar directamente de las normas, el equipo responsable, si hay un parámetro asociado, qué uso BIM tiene que hacer cumplir para presupuesto, lo estoy marcando, y qué fase. Proyecto básico, ejecución, estudios previos ante el proyecto. Vamos a terminar de ver el apartado final de clasificación afectada. Como veis, estamos colocando normas de información mínima necesaria en función de una clasificación de Revit. La norma ISO 19650 no reconoce estas categorías de Revit, aunque están bien, pero bueno, si queremos ser totalmente ISO 19650, deberíamos asociar estas necesidades de información necesaria a una clasificación ISO 19650, ISO 12000. Así que, mirad, por ejemplo, tenemos esta norma
de cimentación estructural. La precisión de dimensiones será en centímetros según dimensionamientos de cálculo estructural. Bueno, no voy a seguir hablando, no voy a seguir relatando la norma. Tenemos una norma para cimentaciones. Yo puedo venirme aquí a este apartado y entre estas clasificaciones que tenemos registradas en la herramienta, Uniformat, OmniClass, GubinClass, que ya hemos visto durante el curso, yo puedo asociar la norma a una clasificación ISO para que el proceso sea totalmente ISO 19650. Por ejemplo, vamos a decir que esta norma pues afecta a los muros, vamos a ver, realmente a A10. Esto es lo bueno de la clasificación Uniformat, que todo lo que sea cimentación queda afectado por esta necesidad de información necesaria. Dimensiones en centímetros, según dimensiones de cálculo estructural. Así de sencillo. Ya lo vimos en su momento en clasificaciones normativas, que bien funciona, y en este caso se demuestra lo bien que funciona la Uniformat, porque con este A10 cimentaciones hemos cumplido perfectamente y se define completamente esta necesidad de información, a qué elementos afectan, no con una clasificación de Revit, sino con una clasificación Uniformat que sí cumple la ISO 19650.